en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Por votación unánime, la Corte Suprema determinó que Colorado y ningún otro estado puede quitar a Donald Trump de la boleta electoral. Los 9 magistrados liberales y conservadores dijo que ningún estado puede invocar la enmienda 14 para inhabilitar no solo a Trump, sino a ningún candidato electoral. Esa fue una buena noticia para Trump. La mala fue que su exdirector de finanzas se declaró culpable de perjurio en el caso de fraude de Nueva York y que Nikki Haley ganó ayer las primarias de Washington, D.C. De todos modos, mañana es un día clave, super martes, con 16 estados en juego. Llegó la hora del análisis. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo no? ¿A quién hay que saludar antes de empezar el programa? A Guillermo. A Guillermo, ok. Bien. Importante, un fiel televidente y fan tuyo, Okay, personalmente. Pues, muy bien, saludos desde aquí. Vamos a empezar con la reacción de Trump al dictamen de la Corte Suprema. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly on something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important. President Biden, number one, stop weaponization. Fight your fight yourself. Don't use prosecutors and judges to go after your opponent, to try and damage your opponent so you can win an election. Our country is much bigger than that. A ver, vamos a dividir en dos el análisis de esta reacción. Uno, si tiene realmente motivos para sentirse optimista, y en segundo lugar, el mensaje que le manda a Biden. Empezamos por ahí. ¿Tiene razones para estar tan feliz, en cierto modo, dentro de tantas malas noticias? Bueno, yo considero que sí, pero más que él esté contento, yo creo que como americanos todos debemos estar contentos de la manera en que la Corte Suprema decidió este caso. No solamente es que esto haya sido unánime, pero es que va una parte fundamental de la manera en la cual nuestro sistema de leyes y nuestro país está constituido. Porque tú no puedes considerar una situación donde una persona que está aspirando a un cargo federal, que se supone que esté en una boleta nacional, pueda ser coartado de estar en la boleta por un estado u otro estado. Es decir, la decisión de la Corte Suprema con respecto a este caso dicta que la enmienda 14 es una enmienda que retiene ciertos poderes para el gobierno federal. Acuérdate que la 14 enmienda comienza y es elucubrada desde un momento en el cual nacía realmente nuestro país constitucionalmente. Y entonces hasta cierto punto hay poderes que son reservados para los estados. Entre ellos el poder de administrar una elección. Y ese poder no se le quita, pero el gobierno federal tiene que mantener un control. La decisión de la Corte Suprema es que el Congreso tiene que actuar para definir exactamente qué es insurrección, que haya un proceso legal con garantías procesales para establecer que una persona es responsable por una insurrección y además de eso un proceso donde te puedas defender. Solamente el Congreso puede hacer leyes y solamente el gobierno federal, basado en el capítulo 5 de esa enmienda constitucional, tiene el poder de hacer cumplir la 14 enmienda. La 14 enmienda limita los poderes del Estado hasta cierto punto, reteniendo poderes para la parte federal. Entonces, esto no implica que un Estado no pueda decidir cómo va a llevar a cabo su boleta en una contienda estatal o local, porque sí tienen el poder de administrar las elecciones. Lo que no pueden hacer es decidir eso a nivel federal. Solamente a nivel estatal. A nivel federal. No, el Estado no puede a nivel estatal tomar una decisión federal. Tomar una decisión federal, exactamente. Yo creo que esa es la manera más fácil de ponerlo. A ver, lo que no entiendo ahí es cuando dice
que el Congreso es el responsable. ¿Por qué? Porque no existe una definición específica de qué es insurrección. Porque para tú inhabilitar a una persona de poder ser candidato a un puesto federal por razones de haber participado en insurrección, tiene que haber un proceso diseñado por el Congreso para tú poder tomar esa decisión a priori, que la persona participó en insurrección. Y además de eso, un Estado no puede hacer cumplir esa parte de la 14 enmienda, de que una persona es inhabilitada por insurreccionista de participar en una elección federal, porque simple y llanamente los estados no tienen ese poder como poder reservado. Porque sería también un rebajo, ¿no? En un Claro. estado sí, en uno no. Bueno, pues Mañana fíjate, puede ser un demócrata. Imagínate cómo sería esa situación si ahora Colorado puede omitir a Trump de la boleta, o a Trump o a cualquiera, porque esto es una decisión americana. Esto es una decisión donde todos los americanos deberíamos de estar contentos. Contentos de que hay una separación de poderes, contentos de que estados individuales no pueden afectar de una manera como esta, de permitir que una persona pueda correr para un puesto federal. Claro, antes de ir a la segunda parte de la pregunta, yo vamos a ver porque mañana hay supermarket. Esa es otra de las noticias del día importante. ¿Qué significaría? Vamos a ver en los estados que están. ¿Cuántos votos electorales tiene cada estado? Imagínese usted que saquen a Trump de la boleta de California. Son 169 votos electorales, casi que pierda las elecciones, ¿no? Entonces, eso es lo que debe estar mirando la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema... O que saquen a Biden de qué sé yo, de Texas, que tiene 150. Que un estado tenga la potestad de hacer algo así, de afectar una determinación federal que implica toda la nación, que un estado pueda dictar lo que ocurre en toda la nación. Puede hacerlo bajo un proceso de votación con el colegio electoral. Obviamente el sistema está diseñado para que funcione de esa forma. Pero de tú poder sacar una persona de la boleta, los resultados no serían resultados apropiados, ni serían los resultados que manda una constitución que permite el derecho al voto y de cada ciudadano de poder votar por la persona nominada por el partido a un cargo federal. Entonces, como dije anteriormente, eso no tiene realmente nada que ver con los estados, pero desde el principio, cuando tú tienes que ver lo que estaban preguntando los jueces durante los argumentos orales, hablaban acerca de ese mismo punto y le preguntaban al estado de Colorado cómo es que ellos pueden justificar que puedan unilateralmente sacar una persona de la boleta y de qué manera eso afectaría a las elecciones en el resto de la nación. Históricamente, la 14 enmienda ha aplicado de esa forma para los estados. Jurisprudencialmente, nunca ha habido una determinación que le permita a los estados afectar una elección federal. Así que el estado de Colorado, a través de su esquema de leyes y a través de sus jueces, han buscado una explicación o una interpretación de la 14 enmienda liberal, tan liberal como son ellos en términos políticos. Y yo creo que la Corte Suprema no estaba dispuesto a permitir ni que Colorado ni que ningún otro estado hiciera eso. Por eso es que han cerrado las oportunidades de poder traer este tipo de disputa frente a la Corte de nuevo, que es precisamente lo que los jueces liberales de la Corte Suprema no estaban de acuerdo del todo. Votaron todo el mundo unánimemente, pero siempre buscan una razón por la cual diferir por ese tipo de razón. Claro, no, el hecho de que haya sido de todas maneras una votación unánime es muy interesante. Están de acuerdo, pero no están de acuerdo. Ajá. Pero, ¿qué significa ahora? ¿Que el Congreso sí puede sacar a Trump de la boleta? No, el Congreso tendría que establecer leyes y procesos para tú poder litigar esa consideración. Porque ¿Tendrían carácter retroactivo? No tendría carácter retroactivo. O sea, esto no podría tener un carácter retroactivo porque simplemente tú no puedes litigar algo que no está en existencia en el momento que te toca a ti. O sea, si ahora Trump tuviera que pelear el hecho de que él no fue insurreccionista, ¿cómo lo hace? ¿A dónde va? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las garantías procesales? ¿Cuál es la jurisprudencia que lo ampara? ¿De qué manera los jueces tendrían que determinar? ¿Sería con un jurado? ¿Sería con un juez? ¿Sería administrativo? ¿Sería criminal? ¿Sería civil?
O sea, hay que definir en las leyes norteamericanas siempre cuáles son las leyes y cuáles son los procesos. Y los miembros del Proud Boys, por ejemplo, que han sido condenados por insurrección. Bueno, a ellos se les sometió a un juicio federal donde tuvieron un presentamiento de pruebas, tuvieron derecho a un abogado, a un juicio, a un jurado, a un juez imparcial, a una serie de garantías procesales y de apelación donde se pueden defender, donde hay un foro para poder tomar estas determinaciones, donde hay una manera de tú poder pelear esas alegaciones. Pero simplemente subasponte un juez haciendo un juicio como le da la gana, definiendo que eso ¿Podría ocurrió. llevar a Trump a un juicio como el de los Proud Boys? Bueno, el gobierno federal pudo haberlo acusado de insurrección, pero no lo hizo. El caso que tiene que ver con el 6 de enero no culpa a Trump de insurreccionista. En su declaración, en su presentamiento de pruebas, hablan como si fuera un insurreccionista, pero no lo acusan de eso. Lo acusan de interferencia, lo acusan de un fraude, lo acusan de una serie de factores, pero no llegan a acusarlo de eso. Y por lo tanto, además, si tú fueras a encontrar que es insurreccionista porque haya sido acusado, el hecho de que tú has sido acusado de un crimen no quiere decir que tú seas culpable de ese crimen, porque tiene que haber un juicio, tiene que haber un proceso y tiene que haber una determinación más allá de una duda razonable. No un Estado subasponte, como le dé la gana, definir a una persona de insurreccionista y simplemente descalificarlo sin que tú tengas una garantía procesal de apelar eso. Esa fue la Corte Suprema en el día de hoy. Cuando regresemos de la pausa me quedó la segunda parte de la pregunta, que es que Trump le habla directamente a Biden y le dice que no use más el sistema judicial como un arma. Es una declaración, yo hasta ahora no lo había visto así, en ese contexto de manera directa, y además vamos a ver qué significa la victoria de Nikki Haley ayer en la Capitol.